voy a compartir la pantalla. Y listo. ¿Me están escuchando bien? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Pues al principio es difícil saber si está viendo uno la pantalla. Bueno, vamos a abrir el archivo sin ninguna modificación. Se llama fase 2. Entonces, vamos al ejercicio 2. Entonces, la plantilla, pues yo creo que ya la conocen bastante. ¿Listo? Entonces, yo lo voy a hacer con una variable, pues con una base de datos que acabo de crear. Cuando ustedes necesiten crear una base de datos, hay una función en Excel que se llama aleatorio. Eso les da la posibilidad de crear cualquier número simplemente dando clic. Si yo, por ejemplo, paro acá y es en los números que están acá, y él de una vez va a crear una base de datos. Yo creé esta pues hace rato con 500 valores. ¿Cuál es la idea? La idea es que trabajemos con la misma cantidad de valores que estamos trabajando en el ejemplo 2. Entonces me lo voy a traer para acá. Simplemente lo voy a pegar. Entonces lo primero que nos piden es n, que es el número de datos. Entonces el número de datos, pues nosotros sabemos que es 500, pero la idea es hallarlos con una fórmula. Entonces para esto vamos a utilizar la fórmula contar. Entonces acá está la fórmula contar. La fórmula tiene pues una estructura que simplemente yo le doy todos los valores. ¿Cómo hago yo? En la web enseñaron dándole un nombre a la serie de valores. Yo lo voy a manejar sin darle nombre para hacerlo de una forma diferente. Entonces lo que hago para seleccionar todo es simplemente Control Shift y le doy la flecha hacia abajo y él me va a seleccionar todos los valores. Entonces ahí ya quedan todos los valores y directamente le doy Enter. Él de una vez me va a mostrar cuántos. Está tildada. No, no están viendo mi pantalla. O sea, yo la veo bien. No sé, entonces debe ser de pronto el internet de la persona. Pero raro porque si pudo comunicarse, es raro que no pueda ver mi pantalla. Juan, ¿ya lo estás viendo bien? Vuelvo a mostrar, listo, listo. Bueno, entonces, te repito, entonces ya el valor de n se halla con contar A. Para x max y x mínimo, yo aquí voy a colocar algo que es muy importante para ir conociendo cuáles son las funciones que se están utilizando. Entonces es fórmula texto y del valor que esté acá, y él me va a mostrar, y yo la voy a poner más grande, colocarlo acá, voy a poner. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para hallar este valor, utilizamos la función contar entre el valor que está entre A5, que es nuestra base de datos, y A504. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay 500 valores. Entre A5 y A504 hay 500 valores. ¿Cómo sé yo que hay 500 valores? Acá muestra el recuento, me muestra que hay 500 valores. Listo. Bueno. Entonces yo voy a utilizar esto. Entonces yo hago algo acá. Voy a ir utilizando esta misma para... Bueno, entonces vamos a mirar vamos a hacer la fórmula de máximo. Es igual. Máximo. Igual, el mismo rango que estamos utilizando acá. Entonces, miramos y nos está diciendo... Vamos a poner quién habrá combinado esto. Entonces me está diciendo que se utilizó la fórmula máximo entre los mismos valores, entre A5 y 504. Listo. Eso es lo que me está mostrando acá, es la fórmula que está exactamente al lado. Esto es igual al valor mínimo. Igual cojo los mismos números.
y enter. Y la fórmula vuelve y me muestra que el valor que está acá es el mínimo entre A5 y A504. Recuerden que este es el rango que estamos manejando para la base de datos. El rango es simplemente decir que es igual a el valor máximo, está en esta casilla, menos el valor mínimo. Eso nos dio 79, nos da 79. Esta fórmula, algunos se han equivocado en lo que he revisado. Es fácil, es igual, simplemente yo la copié, la voy a pegar. Aquí hay una cuestión, es que este no puede ser punto, sino que es 3,3. Siempre cuando vamos a utilizar una fórmula en Excel es igual, es importante siempre el por y comenzar con igual o más. Y aquí voy a utilizar logaritmo. Es lo mismo utilizar log o logaritmo en base de 10. Si yo coloco log, él por defecto va a sacar el logaritmo en base 10. El que utilizamos es el logaritmo en base 10, entonces pues voy a utilizar ese. Y el número es 500, es el valor de n. Tenemos que tener en cuenta que es logaritmo base 10 de n. Yo miro. Si quieren van hablando. Desde que abran el micrófono, normalmente, pero ahora un momentico no se siente interferencia. Hay una pregunta, ¿cierto? ¿Dónde quiere hablar? Casco. Un buen casquito ahí. O sea, como sea, como... Hay una pregunta o no, o sigo. Tutor, buenas noches, compañeros. ¿Qué más? ¿Cómo está, tutor? Mi nombre es Lizeth Matos. Tutor, en el punto que está del 1 más, 3, no entendí esa partecita. Lo que pasa es que hay una fórmula para hallar el número de intervalos de cualquier base de datos. ¿Listo? Entonces esa fórmula es 1 más 3,33 logaritmo natural de logaritmo en base 10 del número de datos. Listo. Entonces lo que yo hago simplemente es copiar la fórmula. Y vamos a colocarla acá. La fórmula texto de este valor, de este que está acá. Listo. Nos dice que esa fórmula, agrandemos esto también, es igual a ¿qué? A 1 más 3,3. ¿Por qué le cambié el punto? Porque Excel no acepta el punto, acepta es coma. Entonces 3,3 ¿por qué no lo dejo con logaritmo como está acá? Porque para Excel todo lo que usted vaya a multiplicar tiene que colocarle el signo de multiplicación. Y es logaritmo en base 10, porque eso es el logaritmo. Cuando no dice uno ninguna base, se sobreentiende que es en base 10. Y es de D4, que D4 es el valor de ¿quién? De n, que es de 500. Entonces por eso va a 9.91. Mejor dicho, siempre que yo tenga 500 datos, voy a tener 9.91 intervalos, que lo estamos aproximando ¿a cuántos? A 10. Por eso se está aproximando a 10. ¿Te quedó claro? Sí, señor, gracias. Sí, o sea, esto no es que pues salga de ninguna parte, sino que esto es una regla que nos da el número de intervalos para cualquier número n. Si por ejemplo, si n fuera otro valor, por ejemplo, fuera 50, hagámoslo, supongamos que n es 50, yo voy a hacer esto no diciendo que es de 4, sino que le voy a poner por acá un valor, listo. Entonces por ahora pues eso me va a dar 0, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar al primero, para 500 nos dio 9.91. Si fuera 50, si yo tengo 50 datos, ¿cuántos intervalos debo tener? Entonces me dice que son 6.61, o sea que yo debo hacer 7 intervalos. ¿Listo? Si yo tengo 100 datos, me da 7.60, o sea que debo hacer 8 intervalos. O sea, ¿sí entiende? Uno lo que hace es aproximar al valor por encima de lo que le esté dando este número. ¿Queda entendido? Entonces aquí nos va a dar siempre
nos va a dar 9.91 porque estamos trabajando con ¿cuántos datos? Con 500. Entonces, al darnos 9.91 lo aproximamos a 10 para trabajar con valores enteros. Y después hallo la amplitud. La amplitud es simplemente, va a ser igual a ¿qué? Al rango. Mire que es que todo esto son fórmulas. R, que es el rango, dividido K, que fue el valor que acabamos de hallar, que es el número de intervalo. Entonces, dividido entre 10. Eso me da 7.90. ¿Entendido hasta ahí? Profe, qué pena. Buenas Sí, hágale noches. tranquila que... Te pregunto, ¿usted está trabajando sobre, pues, el ejercicio Mire, como, yo o sea, estoy, no como en la web que yo traje fueron... una base de datos diferente porque la idea no es hacer el ejercicio de ninguno. Es que a mí yo ya hice esto y me dio resultados demasiado Porque diferentes. te tiene que dar Entonces, un resultado totalmente diferente porque los bueno, datos son totalmente es diferentes. que Yo ingresé un simplemente estoy poquito. haciendo un ejercicio para mostrar cómo se utiliza la plantilla. Es ¿Listo? que ingresé un poquito tarde, entonces no escuché eso. Qué pena, profe, gracias. Dale, tranquila. No, mira que yo aquí tengo edad. Nosotros no estamos manejando edad para nada. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿qué se hace ya? Entonces, aquí donde dice, en la primera casilla donde dice X mínimo, este valor va a ser igual a ¿qué? Al valor mínimo. En este caso, 15. Entonces, yo simplemente traigo ese valor para acá. Voy a agrandar esto un poquitico para irlo organizando. Si están viendo bien, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. entonces, como sabemos que cada intervalo, ¿cuánto va a ser la amplitud? 7.90. Entonces hay que sumarle a todos 7.90. Entonces esta fórmula es importantísima porque esta fórmula que yo voy a arrastrar hacia abajo. Entonces digo que es igual al valor que esté a la izquierda más la amplitud. Pero como este valor lo voy a arrastrar, voy a estarlo colocando, entonces ese valor lo fijo. ¿Cómo fijo yo cualquier valor en Excel? Con F4. Entonces, o le coloco manualmente pesos E9 y ya me queda fijo el valor. Entonces, ¿para qué es esto? Para que cuando yo arrastre la fórmula, mire que me vuelve a quedar, cuando yo miro la fórmula, me vuelve a quedar E9. O sea, me sigue quedando el mismo valor. ¿Qué me cambia? El valor que está a la izquierda, porque ese no lo fijé. Entonces aquí debajo me va a quedar ¿qué? C17, ¿cierto? Y E9. C17, E9. Listo, por eso se fija el valor, para que este valor sea igual para todos. Por ahora pues no me está dando, muy sencillo, porque todavía no he colocado los valores de acá. Entonces todo esto lo va a arrastrar hasta el final. Listo. Este valor de acá, este valor, el máximo de este va a ser el mínimo de este. Entonces este valor siempre va a ser igual al máximo del otro valor. Entonces, y arrastro. Y ya tengo todos mis datos. Entonces mire que tengo todos los rangos y tengo los valores entre 15 y 94, que son los valores que me dice que es el mayor y el menor. Y mire que la tabla me quedó entre 15 y 94. Entonces con eso yo ya estoy estableciendo que está bien realizado, que vamos por buen camino en el ejercicio. La marca de clase es el punto medio. Hay muchas formas de hallarlo. O sea, se pueden sumar los dos valores y dividir por 2. Pero Excel pues, me da la fórmula de promedio. Entonces la voy a hacer con promedio. O sea, si yo hallo el promedio de estos dos valores, tengo el punto medio. Entonces el punto medio está en 18.95. Y la fórmula pues simplemente la voy a arrastrar. Le doy clic y ella inmediatamente... Entonces voy a explicar esto. ¿Cómo hago yo para rellenar automáticamente en Excel? Simplemente me paro en la celda que voy a rellenar. Cuando me cambia el cursor fíjate que es una cruz grande. Cuando se vuelve una cruz pequeña, no esta cruz que es para mover el valor, sino esta, le doy doble clic y él ahí mismo me arrastra todos los valores. Listo. O lo hago manualmente. ¿Cómo es manualmente? Simplemente me paro en la celda y la puedo arrastrar manualmente. Otra forma, simplemente cojo, digo,
Pero puede ser porque, el valor de la amplitud no importa, lo importante es que quede incluido. Eso ocurre por los decimales. Muchas veces cuando se manejan decimales, queda el último valor un poquitico mayor, pero eso desde que esté en un rango lógico, o sea, que no te dé 1000, no hay problema. ¿Listo? Que a veces, por ejemplo, sí ocurre que uno se equivoca, pero no, ahí es por el manejo de decimales que te puede dar ese valor. ¿Listo? Que de pronto aproximaste listo. Sí, uno muchas veces cuando aproxima lo que pasa es que puede ocurrir esto. Bueno, otra forma es la forma más fácil, es decir, doy clic derecho, le digo copiar y después la pego en todas las, vuelvo y le doy clic derecho y le digo pegar. Listo. Hay muchas formas de pegar, puedo pegar solo la fórmula, solo los datos. Entonces aquí estoy pegando la fórmula y el formato. Listo. Tenemos ahí tenemos las marcas de clase. Esto es lo que más duro les ha dado a la mayoría, entonces lo voy a explicar. Entonces es igual, simplemente yo voy a dar la frecuencia. Entonces hay una fórmula que me dice frecuencia. ¿Qué pasa con la frecuencia? Lo voy a hacer, qué pena, voy a repetir. Lo voy a hacer desde las fórmulas. Listo. Entonces vamos a hacerlo aquí cuando yo, perdón, voy a quitar esto. Cuando yo hundo acá, f de x, él inmediatamente me va a traer la función. Entonces voy a traer la función frecuencia. Le doy doble clic. Él me va mostrando todo lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué datos son la primera referencia? Entonces, los primeros datos son todos los datos de mi base de datos. Cuando uno los nombra es muy fácil porque no vino a colocar edad. Pero acá yo simplemente siempre los estoy... yo siempre los estoy eligiendo. Entonces, mire que de una vez me coloca que desde A5 hasta 504, él me va diciendo cuáles son esos valores. Él me los va mostrando acá en una especie de matriz. ¿Cuáles son los grupos? Entonces, los grupos es fácil. Los grupos es lo que vamos a manejar. Entonces, como él me va a tomar este valor, como el valor para cada clase, entonces yo no voy a tomar el último. ¿Por qué? Porque este valor último va a ser este mismo de acá. Entonces para el último valor simplemente me va a tener en cuenta. Entonces siempre que utilice frecuencia, los intervalos voy a tomar hasta el penúltimo intervalo y le doy, perdón, acá. Cuando yo voy a la fórmula, mire que él me muestra que no hay un valor único, sino que me muestra que esto va a dar como resultado una matriz. ¿Cuántos valores tiene esa matriz? Tiene 2, 4, 6, 8, 10, que son los intervalos que tengo. Entonces yo sé que en ese momento tengo algo que está bien. ¿Qué ocurre? Que Excel no me va a mostrar de una vez la matriz. Cuando yo le voy a aceptar, él simplemente me va a colocar el valor de 47. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Entonces, selecciono donde van a ir los datos. ¿Cuántos datos me dijo que iba a sacar? 10. Entonces señalo desde donde está la fórmula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 valores. Le doy F2. Entonces, función F2. ¿Cómo sé que se activó? Porque mire qué ocurrió ahí. Se ve la fórmula. Y después, Control Shift y le doy Enter y de una vez me despliega toda la matriz. ¿Cómo sé que está bien? Porque la suma me dio 500. Voy a repetir. Ya no con la fórmula como tal, sino ya como lo hemos venido haciendo, que es igual. Frecuencia, ¿sí? Ya sé qué frecuencia. Entonces sabemos que los datos van a ser los datos de la base de datos. Entonces todos los datos, entonces desde acá hasta el dato 504. Listo. Le doy punto y coma porque a mí me dice que la fórmula me está diciendo que hay un punto y coma. Le doy punto y coma y voy a hallar los grupos. Entonces simplemente voy para los grupos que están acá, que como dijimos nuevamente van hasta el penúltimo valor.
cierro y le doy Enter. ¿Cómo sé yo que se creó una matriz? Cuando yo hundo acá, fíjense que si yo le doy a esto, él va a mostrar, perdón, él muestra como si los valores estuvieran entre llaves. ¿Listo? Entonces vuelvo, hago lo mismo. Escojo las 10 casillas porque yo sé que eso es lo que me va a dar la matriz. Le doy nuevamente F2. Sé que ahí se va a desplegar. Y le doy Control, Shift, Enter. Y ya me quedó la frecuencia absoluta. ¿Quedó claro esta parte, muchachos? Que es todo lo que más me interesaba explicar hoy. Bueno, listo. Sí, señor. Listo. Bueno, ya con la frecuencia absoluta, pues ya sigue lo que es la frecuencia relativa. Entonces, quiere decir que hay una relación entre ¿qué? Entre este valor y un valor total. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que voy a dividir la frecuencia de cada una de las y lo voy a dividir entre 500. Entonces, este va a ser igual a 47 dividido 500. Por otra que de 500 lo voy a utilizar para todos. Entonces yo no voy a estar copiando de 500. Entonces que dijimos que lo que íbamos a hacer cuando necesitamos un valor, es que lo íbamos a fijar y lo fijamos con F4. Entonces, voy a arrastrar la fórmula. Voy a hacer de la forma más fácil, que es con copiar. Y simplemente le doy pegar la fórmula. Entonces esto me pega la fórmula. Y al pegar la fórmula, ¿cómo sé yo que está bien? Porque esto me va a dar el 100%. ¿Listo? Si miramos cada una de las fórmulas, entonces mire, voy a hacerlo acá. Si miramos la fórmula, por ejemplo esta, entonces está dividido por F, si se dan cuenta, F25, todos están divididos por 500. El otro también está dividido por F25, o sea, todos están divididos por F25, por eso lo fijé. ¿Cuál valor va a cambiar? El que está al lado. Entonces, en este caso F16, en este caso tendría que decir F21 dividido F25, ahí está, listo. Y fíjate que el valor de F25 está fijo. Entonces ahora la frecuencia absoluta acumulada no es sino, es ir sumando, es igual. Entonces aquí en este caso pues solamente está el 47 porque pues no hay nada más hacia arriba. Entonces va a ser igual a este valor. ¿De dónde va a sacar los valores? De donde esté la frecuencia absoluta. Y los voy a ir acumulando. Entonces es igual a este valor y le voy sumando lo que se va acumulando. Entonces le voy a ir sumando el valor que esté arriba. Entonces, perdón. Igual a este valor, F16, más este valor, es igual a 47. Aquí no se fija nada porque este de abajo va a ser igual a 46 más lo que lleve acumulado acá. Y lo mismo, cada valor va siendo igual al valor que esté acá más el que lleve acumulado arriba de él. Entonces aquí lo mismo, copio la fórmula y la voy a pegar. ¿Para qué lo voy a hacer así? Perdón. Señalo las celdas. Lo voy a hacer, y mire que no señalo sino hasta acá, hasta donde está. ¿Por qué lo hago con la fórmula? Para que este formato no me cambie. Si yo lo arrastro, si yo arrastro la fórmula, fíjate lo que ocurre. Ese formato del 500 me cambia. Entonces por eso no lo hago así, sino que simplemente copio la fórmula y hago un pegado especial que es con la fórmula como tal. Y al pegar la fórmula, el formato de las celdas no me va a cambiar. Esto es lo mismo, pero con la frecuencia relativa. Entonces, como yo sé que esa fórmula me va a servir, pues la copio y la pego. Listo. O sea, ¿qué hice yo? Él simplemente, como yo no tengo fijo nada acá, él me va a cambiar F15, me lo va a cambiar por G15. Y el valor que está fijo, perdón, y los valores que va a ir sumando van a ser
los que estén encima. Entonces fíjense que aquí está G15, aquí está G16 más I15, que es la que está encima, y así sucesivamente. G18 más I17, G19 más I18, entonces me va sumando y me va acumulando hasta llegar al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, ¿qué me va a decir esta frecuencia acumulada? Porque es importante. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿en dónde está, en qué valor está el 55% de los valores? Entonces yo sé que el 55% está en esta fila. Entonces yo puedo decir que el 55% de los... Miren que aquí no está 55 en ninguna parte, pero 55 está incluido, está entre 50 y 58. Entonces 55% de los valores va a estar entre ¿cuánto? Entre 54.5 y 62.4. ¿Listo? Bueno. ¿Entendido de cómo se hace la tabla de frecuencia? Bueno, yo creo que esto quedó claro. Ahora vamos a los dos gráficos. Los gráficos no son difíciles, los histogramas no son complicados. Hay muchas formas de hacerlos. La mejor forma es insertarlo primero en blanco para que no me traiga valores por defecto. Entonces voy a insertar voy a insertar un gráfico de columnas. Acá pues no se ve nada. Le doy clic derecho y le digo que traiga ¿qué? Los datos. Entonces voy a seleccionar los datos. Entonces voy a agregar la primera serie. La serie que voy a agregar la voy a llamar histograma, ¿listo? La puedo llamar como quiera, pero yo la voy a llamar histograma, porque es lo que me pide. Los valores, pues estos valores no son, entonces yo simplemente borro esto y me voy a donde están las frecuencias. ¿Dónde están las frecuencias? Están acá. No cojo el 500 porque eso no valor no es de la frecuencia. Y le doy a aceptar. Ahí tengo ya. Y estos valores no son 1, 2 y 3. Aquí esto simplemente es que las etiquetas, él me dice, esta es la primera serie y la segunda. A mí me interesa que no sea ese valor, sino que sean los marcas de clase. Porque es lo que yo voy a graficar. Voy a graficar marcas de clase versus la frecuencia. Y ahí sí ya le doy a aceptar. Entonces ya tengo el gráfico. Entonces voy a mirar el gráfico cómo quedó. Entonces, esto es un histograma. Listo. Resulta que los histogramas pues tienen ciertas características. Entonces yo lo voy a mover hacia acá para que me quede pues donde está el espacio para el histograma. Yo simplemente es que tengo la pantalla un poquitico grande, pero está pues en el mismo formato donde hemos venido trabajando. Listo. Entonces yo quiero que la serie de datos me quede como un histograma. ¿Qué ocurre con los histogramas? Los histogramas tienen las barras totalmente pegadas. Entonces yo lo que hago es que le doy donde dice serie de datos, ¿sí? La señalo, le doy clic derecho y le digo dar formato a la serie de datos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tengo que modificar el ancho del intervalo, lo tengo que llevar a 0. Mire, cuando yo lo pongo en 0, mire lo que ocurre. Lo puedo dejar un poquitico más abierto, digamos en un 26, así queda muy bien. Pero nos lo exigen en el 0, entonces lo dejamos en 0, no hay problema. Yo teniendo ya esto, miren que aquí arriba siempre se van a dos. Esto quiere decir que tiene que ver con el gráfico que tenemos señalado. Está el diseño, y yo puedo cambiar también tipo de gráfico, puedo señalar, o sea, yo puedo trabajar desde acá. ¿Listo? Esto se ve más bonito cuando yo le pongo títulos a los ejes, puede ser. En este caso yo no veo la necesidad porque pues yo sé que estos son edades, entonces, pero los datos sí son importantes. Yo sí voy a colocar los datos. Entonces aquí están las edades que aquí hay 47 datos que están que son en promedio de 18.95 años. Entonces si ahí me dicen cuál es la edad que hay más datos, estamos hablando que es en donde la marca de clase es 90, que es entre 86.10 y 94 años. Listo. Para el polígono no tengo que dar nada, simplemente copio la gráfica, le doy control C,
como yo quiera copiar, y después le doy control V. Y ya él me lo va a pegar. Voy a quitar eso para que se vea. Lo llevo a donde dice polígono de frecuencia. Entonces yo señalo el gráfico y me voy para donde dice diseño. Y le digo cambiar tipo de gráfico. Aquí me aparecen todos los gráficos. Escoge línea porque lo que necesito es ¿qué? Un polígono de frecuencia. ¿Me están escuchando todavía? Entonces fíjese cómo queda el gráfico. Esta parte se entendió. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente agrego uno de barras, o pues lo podía haber hecho con el polígono, y así se hallan los dos datos. Si yo ya quiero cambiar el formato, pues simplemente yo me voy yendo a cambiar los formatos, yo puedo cambiar el color. O sea, esto ya es carpintería, pues. Yo lo puedo cambiar para el color que yo quiera. Sí, por ejemplo, me gusta más el rojo, pues, digamos que, pero bueno, yo realmente es más el azul, cualquier color, gris. ¿Listo? Supongamos que yo quiero también cambiar el tipo de gráfico y yo digo, no, yo quiero que mi gráfico no sea, que sea de barras, pero que sea de barras, que sea, te le doy, que tenga, listo. Puedo también hacer que tenga diferentes colores. Aquí me aparece con diferentes colores. Es que para un histograma, esto no, la idea no es que tenga diferentes colores, sino que sea el mismo color para todo. ¿Listo? Mire que ahí lo cambié de color. Pero, entonces, simplemente lo que hago es volver al gráfico que tenía y le puedo cambiar pues, simplemente el color. Voy a volver al color que tenía. Bueno, hay un dilo que no, como no le di clic a los datos, sino al fondo, y me voy a cambiar al fondo. Listo. Yo creo que esta parte quedó, pues, yo creo que esta parte es clara. Se hacen una serie de preguntas. Entonces dice, ¿en cuál intervalo se observa una cantidad menor de los parámetros de su variable escogida? Yo tengo que ir a donde esté el menor. ¿Dónde está el menor? Entonces yo voy a buscar acá, donde la frecuencia, ¿sí? Es menor. ¿Listo? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. La forma más fácil, pues, es simplemente yo colocar aquí igual al mínimo, ¿cierto? De estos valores. Y él me dice que el menor valor es 42. Entonces yo busco donde está 42, que no está sino una sola vez, y ahí está. Entonces yo digo, entonces simplemente sé que está entre 54.5 y 62.4. Entonces yo voy a colocar una respuesta. Entonces, en el intervalo, ¿sí? Entre 54.5, tengo muy mala retentiva, entonces me toca estar mirando. Y 62.4. Se observa menor. Y listo. ¿Hasta cuál intervalo acumula el 70%? Entonces vamos a mirar cómo se hace lo del 70%. Entonces, ¿dónde se acumula el 70%? Entonces yo me voy para donde tengo una vez la acumulada. Ya esto lo tengo en porcentaje y lo tengo acumulado. Entonces en este es donde lo voy a buscar. Entonces yo sé que el 78 no va a contener el 70. Va a estar en este intervalo. Entonces yo miro y digo que entre el 70... Sí. Pero entonces recuerde que todo lo enfocamos en edades, porque lo que nosotros aquí manejamos no es decir, el octavo intervalo puede estar bien, pero la idea es decir, ¿cierto? Entonces, puede ser el intervalo 8
que contiene, o sea, esto ya es importante, muchachos, es que aprendamos a redactar cómo expresarlo. Entonces ya sabemos que está en este, ¿cierto? Contiene individuos entre, y ya, pues yo ya entre tanta edad y tal edad, ¿sí? Se encuentra el 70% de... Ya, listo. Profe, Sí, qué dale. pena le pregunto. Yo escogí iluminancia, ¿cierto? Sí. Entonces, yo en el mío es que, o sea, no sé si poner luz o, por ejemplo, yo coloqué en el intervalo 7 se acumula el 70% de la iluminancia en los sectores de la ciudad de Bogotá. ¿Eso está bien así o Usted es coloca, vea, diferente? usted coloca entre, ¿cuál es el menor valor? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo digo, el 70% de las edades se encuentran entre 15 y en este caso 70. ¿Por qué? Porque ahí está todo, o sea, tengo que tener en cuenta que es todo esto. No solamente este intervalo, sino que es hasta dónde se acumula, hasta 78.20. O decir que las edades son, el 70% de las personas, por ejemplo, en este caso, tendrían edad menor a 78,2 años, o 78 años. Ah, En el caso yo de la me refiero iluminancia, es como, el como al 70% término. de los datos me muestra que la iluminancia en la ciudad de Bogotá está por debajo de tal valor, del valor que te dé Ah, el ya. 70%. ¿Listo? Pero entonces es iluminancia y no luz. Ah, no, es que yo, la verdad, yo ni sé qué quiere decir cada cosa de esa. Esos fueron unos datos que Es tomaron. luz, Yo, sí. pues, asumo Ah, que esto está explicado incluso en la guía, pero yo pienso que más que eso es simplemente, si vos lo enfocas en cómo se llama la variable, es mucho más fácil. Por ejemplo, cuando hablas de un coeficiente debe ser una cosa muy relativa porque otra es una relación. Entonces, simplemente, no, el coeficiente mayor o el coeficiente está por debajo de, y ya, con eso ya lo bueno. manejas. Bueno, profe, Listo. gracias. Bueno. Bueno, ahora estos datos de tendencia central, entonces, resulta que hay unas fórmulas para hallar la media aritmética, la mediana, la moda, ¿listo? Y hay unos comandos con Excel. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces estos valores, pues, por ejemplo, la media, pues sí es única. La media, ¿cómo se halla la media? Se halla si usted busca, Excel no tiene media, ¿cierto? ¿Cuál sería ahí? Media geométrica, media armónica, ¿cuál de todas, cuál utilizarían ustedes? Con promedios sale de una, listo, pero como aquí nos piden, pues supongamos que yo voy a utilizarla, miremos si con media geométrica nos da, listo, pues miremos, ¿de qué número sería? Desde acá, o sea, de los valores. Esto nos da, dizque un valor de 49.204. Voy a promedio, voy a hacerlo con promedio, a ver, listo. A ver si da lo mismo. Listo. Fíjate que nos da valores totalmente diferentes. Entonces, ¿con qué se hace? Se hace realmente con promedio. La medida aritmética se hace con promedio. Para que lo tengamos en cuenta. Listo. O sea, porque a veces yo para utilizar Excel trato porque la verdad es que la mayoría de las fórmulas se llaman como lo que yo estoy buscando, pero en el caso de la medida aritmética no tiene ese nombre. Listo. Entonces, Profe, en el mío solo sale media solo. ¿Esa igual, sería? ¿cuál Media media? solo. Esa media. ¿Dónde está media? Eso ya Solo, aparece media. en el mío aparece media sola. ¿Qué Excel tiene usted? Yo no sé, pero sale la media sola. Bueno, yo le creo, pero háganlo con promedio, de verdad que es mucho más fácil, listo. O otra forma más fácil, pues yo sé, la media es que es igual a la sumatoria de los, entonces hagámoslo manualmente, listo. O sea, para hacer la media aritmética es igual a la suma, ¿cierto? De todos esos valores que hay ahí.
dividido el valor de n, que sabemos que es 500, pero como nosotros lo hallamos, pues lo voy a, para utilizar las casillitas, dividido 500. Listo. Entonces eso dio 55,116. ¿Listo? Entonces yo sé que ese es el valor que me da cuando hallo la fórmula, cuando lo hago con la fórmula. Pero, como este no lo maneja, ¿ya? Entonces, entonces lo que tengo que hacer es buscar la fórmula, y la fórmula es medio de los valores como tal. Bueno, ¿por qué no da lo mismo? Porque seguramente que se están robando unos ceros. Listo. Ya, ahí ya le devolví los ceros. Entonces, para yo, cuando tengo cifras decimales, que hay unas variables que manejan hasta 5 o 6 cifras decimales, que por eso no tienen moda, yo puedo también ampliar la visualización. Por ejemplo, fíjense los valores que hay acá de coeficiente de utilización. Como esto es un cociente, fíjese el valor real, todas las cifras decimales que tienen. Fíjese los valores, o sea, él simplemente es porque me va, pero miren el valor real. Si se dan cuenta que realmente los valores tienen muchas cifras decimales. Entonces, por ejemplo, usted va a buscar la moda con la fórmula del coeficiente de utilización. No la va a hallar nunca. ¿Por qué? Porque no hay dos valores que se repitan dentro de estos 500 datos. Entonces hay que mirar si esto tiene cifras decimales o no las tiene. Por ejemplo, estos valores todos son enteros. El que tiene reflectancia, el que tiene índice de deslumbramiento. Esto, mire, la luminancia, mire la luminancia también. Entonces, hallar la moda, por ejemplo, en esto va a ser más complicado, porque estos valores realmente son continuos. Estos valores, pues realmente son valores enteros, entonces aquí es más fácil de trabajar con ellos. Tienen que también mirar ese tipo de situaciones en sus datos. ¿Qué variable tienes tú? Mayerly, sí. Coeficiente de utilización no tiene moda, dice simplemente no hay moda. En iluminancia tiene más moda que todos, porque iluminancia tiene como 5 modas. Entonces, le voy a dar un truco. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, va a hacerlo con iluminancia, listo. Entonces, usted coloca aquí igual la moda, ¿cierto? Pero entonces yo no puedo poner 1, porque yo sé que en la moda, cuando yo voy a hallar la moda de iluminancia, ¿cómo lo hacía yo antes? Cuando era joven, llegaba y cogía todos los datos, me los traía para acá. Les voy a enseñar para esto, pero esto no lo van a hacer porque no hay necesidad. Y decía, cuando le daban datos, quitar duplicados. Entonces decía seguir con las selecciones y decirle aceptar. Entonces dice que hay 217 valores, ¿sí? Y que quitó los que no estaban duplicados, y también los voy a ordenar para que se vea más bonito. Entonces yo le voy a ordenar de menor a mayor. Entonces ya mire que él me los va colocando ahí. Y voy a hacer un buscar, igual a contar. Entonces yo voy a contar con un condicional. Entonces yo voy a contar los valores que están acá. ¿No se ve? Doctor, pues en mi caso solo escucho la voz y la imagen se quedó como estática, no se volvió a mover nada, solo la voz suya y ya. ¿El resto cómo están? Bueno, es que a veces es el internet de cada uno que tienen que darle refrescar. Lo que hacen es que se salen un momentico, vuelven y entran y ahí mismo vuelve y le aparece. Listo. Entonces,
¿qué hacía yo? Entonces ¿cómo hacía yo para saber la frecuencia de cada uno? Simplemente contaba cuántas veces se repetía cada uno de los valores. Entonces contar sí, en el rango que era este. Mire que él me está pidiendo un rango hasta el final. Y después el criterio. El criterio simplemente era el valor que estaba ahí al lado. Era este valor. Como esto lo voy a hacer para todos, entonces simplemente esto lo fijaba. Entonces le daba F4. Y entonces me decía cuántas veces estaba cada uno de los valores. Entonces yo ya empezaba y decía, ve, voy a crear aquí un filtro. Datos, filtrar. Y yo decía, pues a ver, según esto hay unas cosas que están una vez, dos veces, tres veces. Entonces, como yo necesitaba el mayor, la moda, ¿cierto? Cogía los que estaban 5 veces. Resulta que me da 2, 4, 6 valores que están 5 veces. Entonces hay moda. Sí hay moda, pero lo que pasa es que esa moda no es única. Entonces cuando la moda no es única, entonces tengo que saber cómo hallarla. Entonces, esta es una forma, pero yo creo que es mucho procedimiento. Excel me dice que yo tengo una que dice moda varios, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a coger estos valores y le voy a buscarla. Pero no, ya no puedo, tengo que, espere, yo quito esta fórmula. Como tengo que es que en este momento, como tengo un filtro, entonces él me va a poner problema. Entonces no, simplemente igual. Moda, varios. Cojo mi selección desde acá. ¿Y el qué me va a dar? Pues él me va a dar una matriz. O sea, en este momento no me está dando el valor de 52. Listo. Pero hago lo mismo. Yo sé que cuántos valores necesito. ¿Cuánto fue que dije que habían ahorita? Como 6. Dale, Sandra, tranquila. Igual la grabación queda para que no haya problema. Eran 5. Le voy a poner 6, o le voy a poner más para que vean lo que pasa cuando uno coge más valores. Entonces, yo le doy F2, porque lo que resultó ahí va a ser que una matriz, ahí no va a quedar un solo valor. Y le vuelvo y le doy Shift y le doy Enter. ¿Qué ocurre? Que el último valor me va a colocar que no existe, pues porque solamente eran ¿cuánto? Eran 2, 4, eran 6 valores. Listo. Entonces estas son las modas que tiene ese valor. Entonces yo ya sé que lo que hago es que no cojo 7, sino que cojo 6. Entonces le doy deshacer, le doy control Z y ya no cojo sino que cojo una casilla menos. Le doy F2 y le doy Enter. Y ya me quedaron todos los valores de la moda. Porque yo no tengo por qué saber cuántos son. Entonces yo cojo más casillas y las que me aparecen NA simplemente quiere decir que ya no, que ahí no hay datos. Entonces, te repito. Si yo, por ejemplo, yo cojo, ¿cuál es más complicado? No, esta es una fórmula que antes te facilita la vida. Es como lo que hicimos ahorita de frecuencia. Yo puedo hallar la frecuencia también con la fórmula. No, mira, como, por ejemplo, lo mismo se diría acá. Yo puedo hacer también esto con contar, sí. Pero no tiene sentido, muchachos. Si ya Excel me está dando las fórmulas, ¿para qué me pongo yo a utilizar herramientas antiguas? Esta herramienta que yo utilicé acá es una herramienta muy antigua. Ya Excel me trae con una sola. Mire que yo lo único que hice aquí fue colocar igual a moda. Como sabía que eran varios, yo simplemente cojo varios y cojo los datos. Lo que pasa es que en la web tuvieron en cuenta solamente un valor. Y aquí no hay un solo valor, aquí hay varios valores. Entonces lo que hace uno es que busca cualquier cantidad y vuelve y dice F2, pues lo mismo que hicimos ahorita, Control Shift Enter y ya te van los valores. Sabes que no son todos estos y no que van a ser cuántos, 2, 4, 6. Entonces le das, entonces simplemente coges 6 valores y le das Control Shift Enter y ya tienes todos los valores de tu moda. Muchachos, es simplemente un recurso. Igual nadie les va a decir que está malo. Si ustedes aquí en la moda van a colocar
el valor como les enseñaron allá. Allá les enseñaron pues a hallarlo como. Allá les dijeron que lo hicieran así, que cogían los datos, ¿cierto? Manualmente y que los ordenaran. Entonces le dan clic derecho y les dan ordenar, ¿cierto? De menor a mayor. Entonces como yo ya aquí sé, mire que tengo que este valor, por ejemplo, se me repite ¿cuántas veces? O sea, se me repite 8 veces. O sea, yo ahí puedo hallar, pues, cuál valor puede ser el que más se repite. Listo. Pero, además de ordenarlos, me sirve para hallar, pues, la mediana, lógicamente. Si yo sé que la mediana, si yo tengo 500 datos, ¿cómo así que son varios del mismo valor? O sea, la moda es el valor que más se repite. O sea, es el valor que más se repite. Lógicamente que va a haber varios con el mismo valor. Por ejemplo, aquí este valor se repite 2, 4, 6, 8 veces. Entonces, yo lo que tendría que buscar acá es simplemente cuál sería el valor que más se repite. Entonces, con los comandos de Excel, simplemente lo que hago es igual. Entonces la idea es que si 5 veces se repite 50 y 5 veces 125, la moda son los dos. Es que no necesariamente tiene la moda, o sea, ahí digamos que no todas las bases de datos son unimodales. O sea, pueden tener varias modas. Por ejemplo, la de luminancia tiene 6 valores que son la moda, que repiten 5 veces. Entonces, la fórmula que enseñaron es simplemente moda y cogieron la base de datos. Le dieron enter y ya tienen la moda y nos dicen que la moda es 48. ¿Listo? El valor que más se repite es 48. Y ya. La mediana se llama igual. Cojo también los valores. Me dice que la mediana es 55. Entonces, ¿cómo sé yo que sí es verdad? Entonces yo simplemente cojo los valores acá. 1, 2. Bueno, y yo busco el valor 250 porque son 500, ¿cierto? Porque ya los tengo ordenados. Entonces dije que es 54. Entonces mire que es que lo que pasa es que como está entre el 250 y el 251 está ese valor. Entonces, a ver. Dice que es 55. Listo. Esa es la mediana. Excel tomó el valor por encima, o sea, no es que esté bueno, que esté malo, o sea, la mediana está, como son 500 datos, entonces la mediana está en la posición entre la 250 y la posición 251. Yo creo que incluso esto da un valor. ¿Sí ve lo que hizo? Cogió el valor 250, se lo sumó al valor 251 y lo dividió por 2. Eso fue lo que hacía yo la mediana Excel. ¿Listo? No necesariamente siempre tiene que hacer lo mismo. ¿Qué hizo? Cogió el valor 250, que era 54. El valor 250 es 54. El valor 251 es 55. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque el n no es impar, es un valor par. Entonces se suma este más este, se divide por 2, da 54,5. Y eso fue lo que nos dio acá en esta parte, pues la moda. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya lo otro es comenzar a traer, aquí también hay una cosa de cuartiles, deciles y centiles. Entonces, ¿cómo sé yo la posición? ¿Cuál es la posición de cada valor? Entonces simplemente hay una fórmula. La voy a poner acá. La posición
es igual a el valor que me piden. Entonces, por ejemplo, me dicen qué valor, qué cuartil es. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 3 por el número de datos, que lo llamamos n acá, y lo dividimos por, en el caso, por ejemplo, de cuartiles, lo dividimos por 4, de deciles lo dividimos por 10, y de centiles lo dividimos por 100. Entonces, en este caso, lo dividimos por 4. Entonces, vamos a hallar la posición de este, va a ser igual. K, que dijimos que era 3, lo vamos a multiplicar por 500 y lo vamos a dividir por 4. Me dice que la posición es la posición 375. Entonces ahí está ¿quién? El valor del cuartil 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo yo ese valor? Entonces yo me voy para la posición 375. Yo me voy hasta acá, hasta la posición 375. Y digo que el valor es 76. ¿Listo? Entonces yo me vengo para acá. Bueno, ahí lo está viendo donde debe ir la fórmula. Debería ir la fórmula en Excel. Listo. Dijimos que eso daba ¿cuánto? Ya me olvidé, 76 creo que fue que dije. Bueno. Y con Excel es muy fácil. Es igual a cuartil. Listo. Entonces hay uno que dice que inclusive y otro que es exclusive. Entonces lo va a hacer con inclusive. Listo. Y voy a hallar el cuartil ¿qué? El 3. Perdón. Qué pena con ustedes. Se coge la matriz lógicamente, pero no dónde va a sacar el valor. Yo, como me voy acá, cojo el valor. Y estamos hablando que es el tercer cuartil. Listo. Entonces ya que 3 y le doy enter. Entonces eso me dio 76. Listo. O sea, me está mostrando que lo que me dio acá fue igual a lo que me dio acá. Sigamos con el decil. Entonces me están buscando cuál es el decil 9. Entonces voy a hallar la posición. Entonces es la misma fórmula. ¿Qué me cambia? Que aquí no es 4, sino 10. Porque estamos hablando de deciles. ¿Listo? Entonces la posición es igual a K, que es el valor que vamos a hallar, que es 9, por N, que es 500, lo va a hacer directamente, dividido 10. Eso me dice que la posición es la posición 450. Entonces yo me voy para acá y busco la posición 450. Muy fácil. Listo. Llegamos a la posición 450 y me dice que es igual a 88. Porque no, cuando llegue arriba se me olvida. 88. Y yo le pongo acá 88. Listo. ¿Cómo hallo con la función de Excel? Entonces ya voy a hallar es que percentil, dijimos incluyendo, ¿cierto? De la matriz y él me dice que el valor de K es vamos a hallar el 9 y listo. Nos dicen que ese valor, ¿qué pasó acá? A ver, miremos qué pasó acá. No sé qué estoy haciendo acá más.
Pone que K es 9. Pues, eso no tiene pierde. Pues no es porque no me la está aceptando. Acá. Bueno. Miremos qué nos puede decir esto. K está en el rango de 0 a 1, ¿listo? Entonces, por eso ahí está el error. Entonces no es 9, sino que es 0,9. Y ahí sí ya me saca el valor. ¿Listo? O sea, los valores del percentil él los toma entre 0 y 1, no entre 1 y 10, pues como lo estaba haciendo yo. Pero eso es lo de menos. O sea, igual cuando no, simplemente, cuando tengan alguna duda, simplemente van a la fórmula y la fórmula misma les va a decir qué es dónde está el error. ¿Listo? Dice aquí, K es el valor del percentil en el rango de 0 a 1. O sea que el percentil 0 sería 0, el 1 sería 0.1 y así hasta el percentil 10, que sería 1. ¿Listo? Como tenemos el 9, es 0,9. Bueno. El cuartil, claro que sí. Los cuartiles sí son 1, 2 y 3, listo. Entonces cogemos y utilizamos la ecuación cuartil, listo. Hay una que dice inclusive, otra que dice exclusive. Yo utilizo siempre la que dice, o sea, que incluye el valor de la posición que vamos a hallar. Cojo la matriz, mire que aquí me dicen que esta es la matriz, entonces yo cojo la matriz que va entre A5 y A504, que son todos los datos. Y aquí los valores son entre 0 y 4. Cuando yo miro la fórmula, dice que los valores son entre 0 y 1. Bueno, entonces lo que pasa es que cada uno simplemente es la cuarta parte. Entonces aquí, cuando yo le voy a dar acá, fíjese que él me ayuda. Dice, valor mínimo, primer cuartil, mediana, o sea, el segundo cuartil, tercer cuartil, que es el que nosotros necesitamos. Listo. Nosotros lo hacemos con tercer cuartil y mire que él de una vez me coloca ahí el 3 y ya, con eso hallamos el tercer cuartil. Yo si hago esto, 0,75. Listo. Y ahora vamos a hallar el percentil. La misma fórmula. ¿Sí quedó claro cómo se halló el cuartil? Listo. Voy a traer la misma fórmula, no, pero ya no. Hablen cuando necesiten, si de pronto tienen dudas. No me quedó claro, tutor, cómo sacó el cuartil en Excel. Sí, vuelvo y lo hago. Voy a borrarla del todo. Listo. Entonces, hay una fórmula que se llama cuartil. Entonces, igual a cuartil. Cuartil. Listo, lo voy a colocar acá y todo para que vean. Entonces, hay una que, esta es del antiguo Excel, que esta no la utiliza mucho. Esto, por ejemplo, en el que los que tengan 95 le da esta. Hay una que dice que excluye el valor donde está la posición y el otro que le incluye. Pues yo siempre trato de incluirla. Entonces, le doy cuartil inc. Listo. Entonces cojo la matriz. ¿Cuál es la matriz? Son los datos con los que estamos trabajando. Entonces me voy. Cuando uno los nombra es mucho más fácil. Pues yo lo estoy haciendo así para que si uno no sabe nombrarlo no haya problema. Cuando yo tengo ya la matriz, él me va a preguntar cuál cuartil. ¿Cómo? La pregunta me dice ¿qué es el tercer cuartil? Y que él me dice que es el tercer cuartil, entonces yo ahí le hago tercer cuartil. Listo. Yo le clic y ya cierro. Y él me da el valor del tercer cuartil. ¿Cómo lo hallamos? ¿Se acuerdan cómo lo hallamos manualmente? Hallamos la posición. ¿Cómo se halla la posición? Con la fórmula. K es igual a 3. N es el número de datos que es 500, se divide por 4. Entonces, mire que es la fórmula que está acá, que es 3 por 500 dividido 4. Incluso lo voy a poner pues con todo, con números para que nos quede más fácil. 3 por 500 dividido 4, eso nos da la posición 375. Vengo acá
y busco la posición 375. Entonces ya busco la 375 y me da que la 375 da 76. Entonces yo me llevo el valor de 76 y lo coloco en la casilla que estoy buscando acá. Listo. Esa parte está clara, ¿cierto? Voy a repetir la de deciles. Listo. Miren que la fórmula es la misma, entonces simplemente necesito el decil ¿qué? 9. Entonces igual a, perdón, es igual a 9. Entonces no lo hacer con el valor que está ahí, sino igual a 9, ¿sí? Por n, que es 500, ya no dividido por 4, sino por 10. ¿Por qué? Porque estamos hablando de deciles. Entonces eso me da la posición 450. Cuando fui, me dio el valor de 88. ¿Cómo lo hice con Excel? Entonces simplemente dije que era igual. Como es un percentil, estos son percentiles, ¿cierto? Función percentil, entonces percentil. Entonces ya aquí está percentil. Utilizo la que dice incluido. Listo. La matriz es la misma. Desde A5 hasta 504. Y pues yo estaba colocando 9, pero resulta que no lo puedo colocar entero, sino en forma decimal, entonces lo coloco como 0,9. Y ya él me devuelve el valor del percentil 9. Y ya me dice que ese valor es 88 y coincide. Listo. Ahora hagámoslo para centiles. Entonces, vimos que la posición era igual a ¿qué? Entonces es la posición 23 por 500. Y ya no lo divido por 10, sino por 100. Y eso me da la posición 115. Yo voy para la posición 115. Eso me da 33. Entonces me llevo el 33. ¿Por qué lo estoy copiando? Porque a mí se me olvida. Ya la memoria no me da. Entonces, digo que esto da 33. Y vamos a utilizar la función, ¿cierto? Percentil. Aquí, espérate que aquí utilice, pues. Aquí yo creo que aquí tengo que utilizar la de decil. Es que ahí es donde está. Decil. No hay forma. ¿Sí ves? Que no hay, por eso es que no da. No existe. Entonces, para el decil y para el percentil se utiliza la misma. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿qué hago yo? Coloco igual, perdón, igual a percentil, matriz tan 0,9, que sería el 90%. Listo. Puse un punto y era coma, listo. 0,9. Bueno. Y aquí hago lo mismo. Voy a copiar esta fórmula. La misma cosa. Entonces vuelvo y coloco la fórmula con... Entonces la matriz es la misma. Listo. Pero es lo que cambia es el valor. Entonces como es el 23, entonces coloco 0,23. Y ya él me va a traer el valor de 33. ¿Sí quedó claro? Bueno. Bueno. Listo.
Ya estos valores, pues ya estos se vuelven y se toman de arriba, cuál es el máximo, el mínimo, el rango, y ya usted va interpretando de acuerdo. El cuartil 3 lo acabamos de hallar, el decil 9 y el percentil 23, todo esto lo hallamos, entonces ya de acuerdo a lo que, y esto se va a ver en la charla que vamos a ver, que vamos a tener mañana. Listo. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo bien? Bueno. Listo. Lo de la moda, yo sé que no les quedó muy claro, pero la moda la pueden hallar, como les dije, con la fórmula de moda, ¿cierto? Igual, por ejemplo, yo siempre utilizo. Espere, yo les pongo, qué pena con ustedes. Espere, si hay un link de asistencia. Enseguida los dejo para que me colaboran con él. Espere, yo lo. Un momentico, ya les colaboro con el link de asistencia. Los pongo acá en el chat. Listo. Recuerden, entonces ahí hay dos datos, nombre de tutor, yo creo que lo saben, es mi nombre de tutor. Y el CIPA se llama fase 2, estadística y probabilidad. El resto de los otros datos pues son los datos personales de ustedes. Muchachos, no sé cómo les pareció. Yo ya voy a terminar la grabación.